Regresamos con más noticias y entrevistas a la mañana informativa. Les contamos que el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, propondrá un proyecto de ley para el uso obligatorio de mallas de seguridad en departamentos donde habiten menores de 12 años. Analizamos esta propuesta junto a Néstor Morales, prevencionista de riesgos y académico de la Universidad Central. Néstor, gracias por estar con nosotros en la mañana informativa. ¿Estás de acuerdo con esta obligatoriedad? ¿Sería bueno para prevenir accidentes o no? Pueden haber algunas interpretaciones respecto de qué es bueno a partir de una ley o qué es bueno a partir de un concepto de seguridad propio que debieran tener internalizado todas las personas, más allá de que exista una ley. No obstante, siempre es bueno tener un avance y por tanto sí estaría de acuerdo en que efectivamente se haga la evaluación de establecer bajo ciertas circunstancias la obligatoriedad de que los edificios de departamento en particular donde hay niños habitando efectivamente cuenten con medidas de seguridad, que alguien las controle y estas precisamente también sean cada cierto tiempo de algún modo evaluadas, analizadas para que cumplan el propósito que es proteger. Si no son mallas de seguridad, ¿qué otras medidas de seguridad pueden tener los departamentos? Hoy en para día, prevenir este tipo de accidentes de caídas, ¿no? Sí, correcto. Hoy en día podemos hablar de medidas muy básicas que van desde el punto de vista de solo instruir, ¿cierto? Empezando de temprana edad a los niños respecto de qué es lo que es peligro y qué no es peligro, pero siempre estando en compañía de ellos, no dejándolos solos cuando son muy niños. Pero también hay otras medidas que tienen relación específicamente con el avance tecnológico que tenemos actualmente. En relación a ello, por ejemplo, hay de alguna manera dispositivos que pueden ser timbres, señales, pueden haber alarmas, manejos desde celulares, ya incluso estando en el trabajo uno puede conectar dispositivos vía Bluetooth, Internet, ¿cierto? Para poder hacer un control de apertura, cierre de ventanas, persianas, en fin. Por lo tanto, la variedad de posibilidades para hacer prevención en el hogar son muchas. Sin embargo, hay otras que son las que más uno cotidianamente considera y que están relacionadas con las típicas mallas o con poner, por ejemplo, también algunos cierres más herméticos que están relacionados con ventanas de acrílicos o estructuras metálicas que tienen ciertos también adornos que permiten no solo asegurar un espacio, sino que también brindar cierta estética al lugar donde uno habita. ¿Ya? Pero efectivamente hay una variedad de posibilidades que uno puede utilizar y a las cuales puede recurrir para evitar accidentes en el hogar. Claro, no a todo el mundo le gustan las mallas porque también daña la vista para algunas personas, por ejemplo. En algunos casos uno puede interpretar que por gusto en rigor no hay nada escrito. Sí. Entonces en ese sentido uno puede elegir determinadas medidas, ¿ya?, para poder implementar. Sin embargo, las mallas también uno, no defendiéndolas puntualmente, sino que dando un dato, dado lo que me consultas, las mallas son bastante estéticas. En rigor, estas son monofilamentos que no son tan invasivas, ¿ya? Eventualmente cuando uno se acerca las nota que están allí, pero a distancia la verdad que estéticamente no afectan el paisaje ni el departamento o el lugar donde se pongan. Néstor, ¿desde qué piso se deberían instalar mallas de seguridad para prevenir caídas? ¿Desde el piso 2? ¿Desde el piso 3? ¿Cómo lo aconsejan ustedes? Mira, es que aquí también hay que considerar ciertos aspectos técnicos, ¿ya? Y haciendo solo una homologación. Fíjate que en el mundo laboral está normado desde que una persona sube a 1,8 metros de altura, ¿ya?, debiera estar debidamente sujeta con sistemas de sujeción. Un cabo de vida, ¿cierto?, una línea de vida, a un cable, ¿ya?, que le permita en el minuto que se suelte o pierda la estabilidad, quedar colgando y no caer en caída libre al suelo. ¿Eso qué te está diciendo? Nosotros cuando hablamos de segundo piso, estamos hablando que ya estamos sobre los 2,20 metros. O sea, ya debería haber medidas de seguridad. Por lo tanto, ya debiera haber medidas de seguridad. Sin embargo, también va a depender de otros elementos, otros factores. Un bebé que está empezando a curiosear, a indagar, a tomar de alguna manera conocimiento y posesión de sus espacios, muchas veces puede estar sobre una cama, puede desplazarse y a lo mejor hay una ventana que está a 1,30 metros de altura,
porque a la altura de la cama a lo mejor no se nota tanto esa diferencia, pero si esa ventana da hacia la calle, una vereda, por ejemplo, estamos hablando ya de que es una altura suficiente para que un niño, al golpearse en la cabeza, pueda tener consecuencias incluso fatales. Por tanto, va a depender, ¿cierto?, del nivel de seguridad y qué otros elementos, otros factores existan en el hogar que nosotros debemos considerar para tomar la decisión de qué medidas implementar. Por tanto, si yo hablo de instalar mallas, estas podrían estar incluso a baja altura, dependiendo de qué niños vamos a estar protegiendo en casa, digamos. Claro, si hay pequeños uno siempre va a querer proteger, sobre todo, como tú dices, los que están aprendiendo, los que están explorando. Justamente. Ahora, sobre las mallas, ¿cada cuánto hay que cambiarlas? Porque uno puede ver una malla en un departamento y se siente totalmente seguro y tengo entendido que tiene fecha de vencimiento. Bueno, ahí depende mucho también de se puede decir, la materialidad con la cual está elaborada, fabricada la malla, pero la común que uno puede encontrar en el mercado, estamos hablando de monofilamentos que son en definitiva nylon, un sistema de nylon que tiene algunas aplicaciones en algunos casos para combatir o mejor dicho, más que combatir, para poder ser sometidas a la exposición de ciertos factores climáticos. Estamos hablando extremas temperaturas, por ejemplo, hoy día hablamos de olas de calor, ¿cierto? En el invierno olas de frío, puede haber humedad. Estamos hablando de que en algunos casos vamos a tener también mascotas en la casa y algunas mascotas van a rozar, van a colgarse de esto, los propios niños van a colgarse. Por lo tanto, deben tener ciertos tratamientos que me aseguren resistencia. Y resistencia a estos factores que te acabo de mencionar, pero también a la abrasión, al roce, a la tracción, cuando estoy tirando mucho. Por lo tanto, ahí va a depender de ciertas pruebas, ciertos test que los propios proveedores puedan asegurar e entregar a fin de que ellos garantizan cierto periodo de tiempo de duración de estas mallas. Depende de la malla, entonces. Depende de la malla, depende del tipo de construcción o elementos con los cuales se hayan elaborado, pero vuelvo a insistir que esto, si bien dependen de estos factores, también hay que considerar que eventualmente cada 2 años se entiende que un promedio yo diría aceptable para por lo menos evaluar en qué condiciones se encuentra la malla sin haber tenido alguna rotura en forma, yo diría, intencional, porque uno podría agarrar un cuchillo y cortar y estas se van a romper, ¿ya? Porque no son... ¿Y cómo evaluar? ¿Puedo evaluarlo yo en la casa o tengo que llamar a algún experto? ¿O hay algunos factores que uno puede mirar y decir, mira, se rompió por acá? ¿O algo que a uno le indique que ya debe cambiarla? Mira, consideremos que efectivamente uno puede hacer un chequeo visual. Uno técnicamente puede evaluar cuando algo se ve quemado, ¿ya? O algo se está desarmando. Los nudos, por ejemplo, que tienen estas mallas van entrelazados entre sí, ¿cierto? Pero uno puede ver si se están cortando por alguna tensión que hayan tenido en algún minuto o si están a lo mejor cambiando de color. Eso ya empieza a mostrar si es que el producto que está instalado está sufriendo ya algo de fatiga. Y eso significa que podría, a lo menos en ese momento, uno decidir llamar a algún técnico para que haga la evaluación final y determinar si es posible cambiar un paño de la malla que está instalada o definitivamente se decide cambiar completo. Si tú me preguntas a mí, yo siempre hablo de que estas, por lo menos hay que hacer un mantenimiento también de estas mallas, ¿cierto? De limpieza, que también requiere de que sea una limpieza simple, no es llegar y echarle cualquier químico, estamos hablando de que ojalá sea solo agua, paños secos, no abrasivos, en fin, de manera de mantenerlas limpias. Y no generarles tracciones inapropiadas, donde nosotros queramos asegurarnos de que estas mallas van a cumplir su propósito. El aseguramiento de que estas van a cumplir el propósito tiene que darlo el proveedor. ¿Cómo es esto de las tracciones inapropiadas? ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, tú, va a sonar como casi una caricatura esto, pero que tú tomes algo y decidas colgarlo porque tiene mucho peso y se aguanta eso, entonces me aguanta a mi hijo que pesa menos, por decir algo. Entonces, que cuelgues, por ejemplo, un equipo que pese 50 kilos, 60 kilos y lo sometas a cierta malla o parte de la malla, la sometas a una tracción inapropiada, sabiendo que cuando un niño, por ejemplo, va a irse hacia este sector de mallas, podría no tener no me refiero al aguante en sí, sino que podría no tener una distribución homogénea en la red cuando está haciendo el impacto, ¿ya? La malla va a soportar, pero si tú haces una tracción puntual, podría dañar una parte de esa malla. Y eso significa que te le va a inhabilitar. La malla tiene un comportamiento que es a nivel de distribución de cargas.
Y lo que te debe asegurar la malla, y eso el proveedor tiene que garantizarlo, es cuánta carga por metro cuadrado, de qué espesor van a ser las mallas en sus rombos, ¿cierto? Para determinar precisamente la resistencia total de esa malla y que te asegure que un niño, a lo menos menores de 14 años, efectivamente al minuto de impactarse contra la malla no van a pasar de largo y efectivamente caer de altura. Néstor, ¿hay alguna cifra de cuántos accidentes previenen las mallas de seguridad o algún dispositivo de seguridad en los edificios? Mira, en general, la estadística, fíjate que en el 2017, a nivel mundial, se tiene una estadística de que diariamente ocurren 2.000 accidentes que afectan a niños entre 1 y 14 años. ¿Ya? Esa es a nivel mundial. La población más afectada, los niños entre 1 y 14. Hay más, hay específicamente, pero es lo que se pretende cubrir en accidente del hogar, precisamente hablando de niños de 0 a 14 años en rigor, es donde se habla en estos informes ciertos estadísticos de que 2.000 de estos niños están muriendo por razones que son, entre comillas, domésticas. En consecuencia, también se habla de que si uno, como son prevenibles, ¿ya? Si uno adopta medidas, dice que el 50% a lo menos de los accidentes se podrían efectivamente evitar, de esos accidentes fatales. En Chile, ya en distintos programas se menciona de que 9 de 10 accidentes ocurridos a niños se podrían prevenir. Por lo tanto, con medidas efectivamente, y vuelvo a insistir entre comillas, domésticas, como por ejemplo evitar que existan estanterías cercanas a terrazas, que cuando pongamos de alguna manera barandas, estas barandas sean verticales y que tengan relativamente un espacio precisamente para que no quepa el cuerpo de un niño. Estamos hablando menos de hasta 10 centímetros como mucho, ¿ya? Pero no más que eso, ¿ya? De separación entre barrotes. Pero además la altura de las barandas, cumplir con la normativa, efectivamente, que en este minuto este proyecto propone modificar, agregando el tema de la protección de edificios a través de las mallas, ¿cierto? También la UC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, efectivamente lo que habla es que deben existir ciertas barandas con ciertos tamaños, ciertas alturas en determinadas circunstancias, agreguemos las piscinas, ¿ya? Que efectivamente no sean escalables, ¿ya? Para que los niños no empiecen a explorar también subiéndose o encaramándose, que es muy común que lo hagan, pero que no les demos nosotros las facilidades precisamente para que ellos lleguen a concretar un escalamiento que a la larga termine en un accidente fatal. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Son población de riesgo también? También ¿o no? Están considerados como factor de riesgo, y fíjate que por eso estoy tan de acuerdo en que se adopten medidas como por ejemplo estas mallas, relacionadas no solo con los niños, sino que también, por ejemplo, con la población más joven, ¿ya? Porque aquí tenemos también ciertos hábitos que uno tiende a tener, digamos, a ciertas edades, y que están relacionados, por ejemplo, quienes consumen alcohol. Las fiestas en un balcón. Fiestas en un balcón, ¿cierto? Que hoy día es mucho más común. Por lo tanto, en ese sentido, tener estas mallas efectivamente permite mayor protección, y a lo mejor hay que buscar ahí los espacios de alguna manera considerando algo estético, ¿ya? De ver las maneras de que estas se puedan implementar, pero que efectivamente se implementen con la finalidad de evitar accidentes, porque como tú bien señalas, no solo la población a proteger son los niños de 0 a 14 años, sino que también hay población mayor e incluso hoy día mascotas que son parte de la familia, ¿cierto? Que también en algún momento uno quiere brindarle un mejor espacio, pero si estamos en altura, también están en el riesgo de que ante una situación eventual podrían caerse y también sufrir una consecuencia fatal, lo cual sería lamentable, vuelvo a insistir, porque ya son parte de la familia. Néstor, recomendaciones si uno, por ejemplo, compra una vivienda usada o también una vivienda en arriendo, un departamento, y tiene malla. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Hablar con el antiguo dueño, ver cuándo se instaló, llamar definitivamente a un técnico para que evalúe. ¿Qué recomiendas en ese caso? Bueno, esto es como también cualquier otro artefacto que uno utiliza o usa en algún momento del año en la casa. Voy a decir un ejemplo, estufas. Si tú tienes la estufa guardada en esta época, en invierno seguramente la vas a sacar, pero no vas a tener que llegar y utilizarla, sino que tienes que revisarla
a lo menos un chequeo visual y ver que sus dispositivos, sus artefactos, sus accesorios estén en buen funcionamiento e idealmente si ves que algo no está bien, llevarlo a un técnico. Lo propio debe hacerse en este caso. Cualquier dispositivo de seguridad, idealmente que tú no hayas instalado, necesariamente, aparte de las consultas que debes hacer a su respectivo usuario o instalador, ¿cierto? Por lo menos llamar a alguien, tener una segunda opinión, alguien que sea de tu confianza y que maneje el sistema, ¿cierto? Para que te asegure y te garantice de que ese está en buenas condiciones para ser utilizado. Sin embargo, aprovechando de la pregunta que me haces, quiero señalar algo que también es re importante, ¿ya? Y que yo creo que es muy práctico. Cuando uno va a arrendar un departamento, llega y le informan muchas veces de los reglamentos de copropiedad. En los reglamentos de copropiedad se mencionan muchas cosas relacionadas con obligaciones, con prohibiciones, etc. Sin embargo, yo creo que es interesante que incluso, aunque no salga esta ley, los administradores de edificios y los comités de administración tengan una responsabilidad social con este tema. En virtud de que si ellos ven de que va a llegar un copropietario, un arrendatario nuevo y que tiene hijos, ellos sean también solidarios en proteger precisamente a los niños que están llegando. Sabemos que los niños tienen padres, pero a la larga son no los quiero llamar un bien, pero en definitiva son parte de nuestra sociedad y todos tenemos una responsabilidad con nuestros niños, independiente de que no sean nuestros hijos. Y eso significa que de algún modo ellos pueden ser parte de la seguridad, de alguna manera, entre comillas, exigiendo, por último, como un parte de cortesía, diciéndole al nuevo propietario: usted tiene hijos, debe poner mallas en su departamento. Y que se haga una cierta reglamento interno, de requerimiento interno dentro de ese edificio para que eso se cumpla. Y se le llama como tener la revisión de gas al día, una cosa que uno tiene que tener y tiene que cumplir el sello verde. Efectivamente, y que por eso te decía yo que vaya más allá de que exista o no exista una ley, sino que nos hagamos parte importante y parte activa de lo que es las medidas de prevención al interior del hogar, no solo en edificios, sino que también en nuestras casas. Y aquí agregar algo más. Tenemos muchos cristales, los cristales vidrios se limpian, muchas veces los niños corren por los pasillos, corren por el living, por el comedor, y se abre una ventana hacia la terraza, y efectivamente muchas veces también ocurre que esa ventana no se abrió y el niño corrió y se golpeó contra el vidrio. Se rompe el vidrio y caen las láminas, caen los pedazos de vidrio que pueden provocar accidentes bastante graves. Por lo tanto, también, no solo mallas, sino que también pensar, por ejemplo, en vidrios laminados, de manera que si los vidrios se quiebran, queden precisamente pegados en estas láminas y no caigan generando accidentes que también pueden ser fatales. Hay muchas medidas de seguridad. Lo último, Néstor, rango de precios para las mallas también, para que quienes nos estén escuchando más o menos sepan y no sientan que a lo mejor les están cobrando más o menos y tengan una idea. Bueno, siempre los rangos de precios van a estar asociados a las dimensiones donde se va a querer proteger. Sin embargo, se habla de que está dependiendo de ciertas calidades, porque los monofilamentos tienen distintos espesores. Por lo tanto, uno tiene que pensar que más o menos el precio está entre los 7.000 a 12.000 pesos por metro lineal, ¿ya? Y eso significa que va a depender de la distancia, el metraje de la terraza que se quiera cubrir o la ventana que se quiera proteger, ¿cierto? Y otros aditivos, si quieren marcos de aluminio, si van a tener marcos de fierro, si va a ir empotrado, si va a ir solo... Hay otras características, pero en general estamos hablando de bordeando los 10.000 pesos por metro lineal. Y a eso hay que sumarle también el trabajo, y por eso la instalación. Claro, la instalación. Perfecto. Néstor Morales, prevencionista de riesgos y académico de la Universidad Central. Gracias por toda la información, consejos, recomendaciones para tener espacios seguros para todos en el hogar, ¿no? Al final, esa es la idea. No solo son los niños, también los adultos mayores y hasta uno cuando tiene algún evento ahí en la casa. Efectivamente. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Vamos a una breve pausa en la mañana informativa.